Si Dios es amor, entonces ¿por qué las personas buenas sufren? Porque hay gente que ama a Dios, que trata de hacer lo correcto, que ayuda a otros y aún así pasa por momentos de dolor, de pérdidas o de injusticias. Muchas personas al ver esto llegan a pensar que Dios es injusto o que tal vez no es un Dios tan bueno como lo menciona la Biblia. Pero cuando examinamos las Escrituras con atención, descubrimos algo sorprendente. La Biblia no ignora esta pregunta, la responde con una profundidad que cambia completamente nuestra manera de entender el sufrimiento. Dios les bendiga grandemente. Es una alegría poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y hoy vamos a reflexionar sobre una pregunta que ha estado en el corazón de la humanidad por muchos siglos. Y esta pregunta es: ¿por qué sufren los buenos si Dios es un Dios de amor? Tal vez has visto personas que aman a Dios y que aún así atraviesan por pruebas muy duras. Tal vez tú mismo has pasado por momentos donde te preguntas: ¿por qué está pasando esto si yo estoy tratando de hacer lo correcto? Hoy vamos a mirar esta pregunta a la luz de la palabra de Dios, porque cuando comprendemos lo que la Biblia enseña, nuestra perspectiva cambia profundamente. Vamos a leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 16 y versículo 33, que dice así en el nombre del Señor: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las palabras de Jesús son muy claras. Él nunca prometió que la vida sería fácil. Nunca dijo que quienes siguen a Dios vivirían sin problemas. Jesús fue completamente honesto cuando afirmó: en el mundo tendréis aflicción. Eso significa que las dificultades, el dolor y las pruebas forman parte de la realidad de este mundo. Sin embargo, Jesús también nos dio una esperanza poderosa cuando dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, aunque la aflicción existe, no tiene el poder de definir nuestro destino ni de destruir la esperanza que Dios ha preparado para sus hijos. Pero para entender por qué los buenos sufren, necesitamos comprender varias verdades profundas que la Biblia nos revela. El sufrimiento no era parte del diseño original de Dios. Para entender el sufrimiento, primero debemos entender cómo comenzó todo. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto. La Biblia describe que todo lo que Dios hizo era bueno. No había enfermedad, no había violencia, no había injusticia ni muerte. El ser humano vivía en armonía con Dios. Vivía en armonía con la creación y consigo mismo. Pero esa armonía se rompió cuando el pecado entró en el mundo. Y Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando el ser humano decidió apartarse de Dios, las consecuencias del pecado comenzaron a afectar toda la creación. Desde entonces el mundo quedó marcado por corrupción, por dolor, por injusticias y por muerte. Esto significa que vivimos en un mundo que ya no refleja completamente el diseño perfecto de Dios. Por eso vemos situaciones que parecen injustas o difíciles de entender. Muchas veces el sufrimiento no es algo que Dios cause directamente, sino que es una consecuencia de vivir en un mundo afectado por el pecado y por las decisiones humanas. El sufrimiento no significa que Dios haya abandonado a la persona. Una de las ideas equivocadas más comunes es pensar que cuando alguien sufre es porque Dios lo está castigando o porque se ha alejado de él. Pero la Biblia muestra algo muy diferente. Muchos de los hombres y mujeres más fieles a Dios también atravesaron momentos de gran dolor. Tenemos un ejemplo a Job. Job era un hombre íntegro que temía a Dios, pero él también enfrentó pérdidas enormes. David, que era un hombre que era llamado conforme al corazón de Dios,
Él también vivió persecuciones, traiciones y momentos de profunda angustia. También los profetas muchas veces fueron rechazados y perseguidos por anunciar la verdad. Pero el ejemplo más impactante es Jesús. Jesús fue el único que vivió sin pecado. Sin embargo, también fue rechazado. Fue traicionado, humillado y condenado injustamente. Esto nos enseña algo muy importante. El sufrimiento no siempre es consecuencia de haber hecho algo malo. Muchas veces simplemente refleja la realidad de vivir en un mundo imperfecto. Pero aún en medio de ese mundo quebrantado, Dios permanece cercano a quienes confían en Él. El Salmo 34:19 dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Este versículo revela una verdad profunda. El justo también enfrenta dificultades, pero Dios actúa a su favor y no lo abandona en medio de ellas. También debemos de saber que Dios puede usar el sufrimiento para formar nuestro carácter. Cuando atravesamos pruebas, muchas veces no vemos ningún propósito en medio de ellas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios puede usar incluso las dificultades para trabajar en nuestro interior. Romanos 5 del 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las pruebas pueden producir crecimiento espiritual. A través de las dificultades muchas veces aprendemos cosas que de otra manera nunca aprenderíamos. Paciencia, humildad, dependencia de Dios y una fe más profunda. Muchas personas descubren su relación más cercana con Dios precisamente en los momentos más difíciles de su vida. Dios tiene la capacidad de usar incluso las pruebas para moldear nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe, porque Dios puede transformar el mal en bien. La Biblia también muestra que Dios tiene el poder de redimir incluso las situaciones más dolorosas. Un ejemplo más claro es la historia de José. José fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y terminó en la prisión. Durante años su vida parecía una cadena de injusticias. Pero al final Dios utilizó cada uno de esos acontecimientos para colocarlo en una posición donde pudo salvar a muchas personas. Por eso José dijo en Génesis 50:20 lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto nos enseña algo muy hermoso. Aunque el ser humano pueda causar daño, Dios tiene el poder de transformar incluso las circunstancias más difíciles en algo que puede traer bendición y propósito. Pues la mayor evidencia del amor de Dios es que Él mismo sufrió por nosotros. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿cómo sé que Dios realmente se preocupa por el sufrimiento humano? La respuesta más poderosa está en la cruz. Dios no observó el dolor humano desde lejos. En Jesús, Dios mismo entró en nuestra historia. Jesús experimentó el rechazo, la traición, la injusticia, el sufrimiento físico y la humillación. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La cruz demuestra algo profundamente conmovedor. Dios conoce el dolor humano. Por eso decidió cargar con Él para traer salvación a toda la humanidad. En conclusión, podemos decir: los buenos sufren no porque Dios no sea amor. Sufren porque vivimos en un mundo marcado por el pecado y por la imperfección humana. Pero la Biblia nos muestra verdades poderosas. Dios no abandona a quienes confían en Él. Dios puede usar las pruebas para fortalecer nuestra fe.
Dios puede transformar el mal en bien. Y Dios mismo entró en el sufrimiento humano a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo a morir en la cruz. Además, Dios nos promete algo glorioso para el futuro. Y en Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese día llegará. Un día el sufrimiento desaparecerá completamente y la justicia de Dios se manifestará plenamente. Tal vez hoy estás atravesando una prueba, o tal vez hay preguntas en tu corazón que aún no tienen respuesta, pero hoy puedes tomar una decisión muy importante. Acércate más a Dios en lugar de alejarte de Él. Y quiero pedirte algo. Si este mensaje habló a tu corazón, entonces te invito a escribir en los comentarios: confío en Dios aún en medio de las pruebas. Y si tienes una petición de oración, también puedes dejarla en los comentarios. Será una bendición orar por ti. Cerremos nuestros ojos y hablemos con Dios. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que muchas veces no entendemos las pruebas que vivimos. Hay momentos en que el dolor parece demasiado grande y las preguntas llenan nuestro corazón, pero hoy decidimos confiar en tu amor y en tu fidelidad. Te pedimos que consueles a cada persona que está atravesando una situación difícil. Fortalece a los que están cansados, levanta a los que se sienten abatidos y llena de esperanza a quienes están luchando con dudas o temores. Ayúdanos a recordar que tú caminas con nosotros aún en medio de las pruebas. Gracias por tu amor y por la esperanza que tenemos en Cristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga abundantemente. Recuerda siempre esto: aunque el dolor existe en este mundo, el amor de Dios sigue siendo más grande y el propósito de Dios para tu vida permanece firme. Desde aquí te envío un fuerte y cariñoso abrazo en el amor de Cristo Jesús y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Bendiciones.